Buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Aquí, como siempre, intentando entretenerles, informarles, opinarles para que no se pierdan nada de lo que es el día a día de la sociedad española, que no es poca cosa. Lo primero, presentar a nuestra mesa, a nuestros invitados, la clave de este programa. Don Mario Garcés, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Don Mario Garcés es difícil de presentar porque alto cargo del Estado, funcionario de la Administración Tributaria durante años, luego se pasó a la política, ha sido portavoz adjunto del grupo del PP en el Congreso, pero a la vez y durante todo ese tiempo y aún ahora pues es intelectual, escribe novelas, participa en asuntos cinematográficos, alguna vez junto a Richard Gere. Bueno, si esa historia la contaré alguna vez. Sí. Tuve un encuentro artístico con Richard Gere y él me dijo que teníamos que hacer una película juntos. Yo cada vez que puedo se lo recuerdo públicamente, pero no he vuelto a verle nunca más, ¿no? Nada, y fundamentalmente, por añadir algo a mi biografía, poder participar, el honor de participar los sábados por la noche en este programa. Pues muy agradecido le quedo por la cita. Don Raúl Ramírez, empresario, abogado, muy buenas noches. Buenas noches. Hombre, después de la biografía de mi compañero, a mí es que me da cierta vergüenza. No, que simplemente diciendo. Pero bueno, como saben que yo soy de Bilbao y ahí no tenemos vergüenza, pues bueno, pues muy buenas noches. Esperemos poder tener una noche como todas. Gracias por la invitación, gracias por los compañeros de mesa, siempre interesantes. Y claro, hay muchos temas que tocar, muchos temas que nos están cambiando el ritmo. Y bueno, y cada vez más contento que parece que esta catástrofe llamada PSOE cada vez tiene los días contados. Vamos a hablar de esta noche tranquilamente. Sí, pero son muchos. Son muchos, pero cada vez son más débiles, y eso es importante. Muchos. Los pasados y los daños que nos han ocasionado. Pero mire, yo tengo una reflexión y con esto acabo siempre. Dice, del pasado se aprende para no cometer los mismos errores, pero no se puede vivir en el pasado. Yo quiero vivir en el presente y en el futuro. Y el futuro es Caminito de Jerez. Sí, pero eso lo contradice el pasado ZP. El presidente ZP con Sánchez. Le veo muy negativo, señor Marcajo. No, para nada. Siempre, vamos a ver si lo cambiamos esta noche. Como decía aquel entrenador del Barça, siempre positivo. Don José Luis Balbás, economista. Buenas noches. Y hombre que dedicó a la política los mejores años de su vida, unos 25 bueno, por ahí, ¿no? Sí, pero bueno, lo dediqué sobre todo a mi despacho y luego por las tardes pues a la política como civil. A usted le voy a dirigir el primer tema de hoy. Aunque mandé muchísimos años en la Ejecutiva de Madrid. Que sí. Vamos a ver en el sector socialdemócrata que ahora se le inventan Sánchez, otros. No hay manera. Si Sánchez es o no antisemita, ese es el primer asunto que yo les propongo intelectualmente. Hay un pasado antisemita en la izquierda española. ¿Cómo trató a los que venían de familias judías el PSOE a lo largo de los tiempos? Bueno, tal vez eso nos ayuda a entender este ramalazo de Sánchez que parece puro oportunismo, puro populismo, enrocarse en la bandera palestina. Creo que no se encuentran los chinos, por lo menos de Madrid, no hay metros de bandera palestina porque los han gastado en estos días con el asedio a la vuelta, todas estas cosas que hemos visto que nos han dejado bastante turulatos. ¿Instigadas por quién? Por Pedro Sánchez. Ahora lo vamos a ver. Pedro Sánchez se ha convertido en el principal agitador de la cultura de odio contra el pueblo israelí, el antisemitismo. Nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina. Con una voz engolada y poco natural, el presidente del gobierno fue quien alentó a los radicales pro-palestinos, que englobó como pueblo español, para que reventaran la última etapa de la Vuelta a España. España hoy brilla como ejemplo y como orgullo. Ejemplo ante una comunidad internacional donde ve cómo España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos. Así que ¡vivan los derechos humanos y viva el pueblo español! Habló de respeto y reconocimiento a los deportistas. Vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas. Excepto a los competidores israelíes. El presidente del gobierno pide ahora que Israel no participe en ninguna competición deportiva. Ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más. Sánchez habló de movilizaciones pacíficas, algo que contrasta con las declaraciones del ministro del Interior, que habla de 22 agentes heridos. Sentimos un inmenso respeto y una profunda admiración por una sociedad civil española que se moviliza contra la injusticia y defiende su idea
de forma pacífica. El rápido restablecimiento de los 21-22 agentes de la Policía Nacional que ayer resultaron heridos. Eso es lo más importante. Recordemos que el presidente ya hizo gala de su rol como provocador de discursos antisemitas días antes, cuando lamentó no tener armas nucleares para evitar lo que calificó de genocidio de Israel en Gaza. Como un genocidio. España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. El diario británico The Telegraph asegura que ni siquiera el presidente más loco de Estados Unidos ha fantaseado, al menos hasta ahora, con bombardear otra democracia liberal. Y añaden, hay que parar este desquicio. Pero Pedro, vamos a ver, no se dice bombas nucleares, armas nucleares si acaso. Pedro, sí tenemos portaaviones. Otra cosa es que, en fin, bueno, que haya gasolina para que pueda salir de puerto, eso es otro tema. Tal como estáis dejando este país, sí, ni la raspa de la sardina. Al tema central, hay un pozo de antisemitismo, entendemos por antisemitismo el que tiene prejuicios hacia los judíos en general, como pueblo, o no. Mario Garcés, ¿qué opinas? Bueno, lo que creo que queda claro es que hay antisionismo. Yo el antijudaísmo no lo tengo tan claro, y lo voy a explicar, ¿no? En relación a el aprovechamiento grosero que está haciendo la izquierda española y en particular el gobierno español de la causa palestina, yo simplemente les invito a todos a que durante los últimos años revisen todas las masacres que se están produciendo en el mundo y verán cómo no ha habido ni una sola flotilla que se haya encaminado ni a Armenia, donde han muerto cientos de miles de personas, ni al Congo, ni a Sudán, ni a Etiopía, ni a China, donde hay 1 millón de árabes que están siendo ahora mismo concentrados en campos de concentración para acabar precisamente con sus convicciones, ni a Corea del Norte. Por consiguiente, la búsqueda de un enemigo exterior que se llama Israel y que evidentemente hunde sus raíces en un judaísmo antiguo, y ahora voy a hablar de eso, puede ser evidentemente la causa justificativa exacta para que el gobierno socialista evidentemente saque la pata. Aquí además se da una circunstancia curiosa. Cada vez que se grita Free Palestine, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vamos a dejar las cosas claras. El grito Free Palestine que se inventó hace décadas tenía como objetivo reconquistar Israel. Free Palestine para que se fuera Hamas, es lo que había que gritar. Free Palestine habría que gritarlo también para que en Cisjordania se fuera al Fatah. Pero no hay izquierda alguna que haga eso. Por lo tanto, las flotillas son siempre tendenciosas. Las flotillas pueden tener una causa que yo no voy a discutir, pero evidentemente siempre están utilizadas con el objetivo de sacar un rendimiento político. Y aquí se da una síntesis perfecta, porque la izquierda siempre ha encontrado en la combinación Israel-mundo árabe una especie de confluencia necesaria para atacar al resto de la gente. Por lo tanto, que la sociedad española es solidaria, bueno, pues será solidaria cuando haya 7 flotillas que vayan a todas las masacres que ha habido a lo largo de la historia, porque esta es una masacre evidentemente dirigida. En segundo lugar, para que quede claro, el pueblo judío tuvo mucha presencia en la península ibérica. En el siglo XV, más de la mitad de los judíos del mundo vivían en la península ibérica. Por cierto, solamente España y los países de Hispanoamérica tienen la tradición de ser reconocidas las personas por sus 2 apellidos. ¿Sabéis por qué? Porque durante la Inquisición se exigía que a los españoles se identificaran por los 2 apellidos para ver realmente la pureza de sangre y que no venían de un judío o una judía, porque los judíos tenían la tradición de ser reconocidos por el apellido de la mujer, de la madre. Por tanto, Sánchez, que es un apellido que viene del latín, que es Santus, hubo una derivación que fue judía. De hecho, los judíos Sánchez van a Ámsterdam y a Londres durante el siglo XV. Por tanto, España tiene una gran presencia, evidentemente, el pueblo judío. De la totalidad de judíos que hay en el mundo, el 10% ahora mismo son sefardíes y el 90% son ascanazis. Por cierto, muchos de ellos huían durante la Segunda Guerra Mundial por la estación de Canfranc en Huesca con el consentimiento de Franco, que había posibilitado que durante 2 años la estación de Canfranc fuera una estación controlada por los nazis. Dicho eso, ¿hay antisionismo? Sí, porque abraza la causa de aquellos que consideran que Israel debe desaparecer o debe debilitarse, cuando es verdad y es incontrovertible que es la única gran democracia liberal que hay en Oriente Medio. Y una última anécdota. Yo estuve 3 semanas antes de los atentados en Israel y en Palestina. ¿Y los atentados de Hamas? Los atentados de Hamas.
Simplemente. Primer día estaba en Tel Aviv. Me bajé a una playa que está debajo del Hotel Hilton, en Tel Aviv. Yo no sabía que era la playita de los homosexuales y me senté en una hamaca y al lado tenía un transexual y a 2 homosexuales. Ese transexual y esos 2 homosexuales no podrían haber vivido nunca en Palestina. A los 2 días me voy a Jerusalén. Era el único occidental que había, mejor dicho, el único español, y yo creo, en un hotel que estaba lleno de ultraortodoxos, al lado precisamente de la central del Mossad, en Jerusalén. Había protestas contra Netanyahu, porque hay que decir una cosa, sí, es una democracia liberal, pero es verdad que Netanyahu estaba estresando las cuerdas del Estado liberal en aquel momento por diferentes causas de corrupción y con unas reformas judiciales muy parecidas a las que hay ahora mismo en España, las cosas como son. Había manifestaciones, me llamaron para que no bajara, pero se desenvolvían las manifestaciones de manera pacífica. A los 2 días entro en Palestina, me fui a Belén, lo tradicional, mi visita a la Basílica de la Natividad, y decido, y me voy en autobús, porque esto me gusta hacer, el trayecto que hacen árabes y judíos constantemente en la frontera, y decido pasear durante varias horas por Belén. Simplemente, concluyo. Las mujeres invisibilizadas, las mujeres ocultas en trajes porque no se podían ver, las mujeres no te pueden mirar. El homosexual que se había sentado conmigo, el transexual, no habría podido tener ahí ni 1 hora de vida. Por lo tanto, preservemos la democracia liberal, como también digo que estemos fiscalizando, no vaya a haber abusos en la respuesta por parte del Gobierno de Israel. Bueno, aprovecho para dar la bienvenida a don José María Sánchez. Muy buenas noches. Buenas noches. Catedrático en Derecho, juez en excedencia, que ha sido abogado en el Tribunal Europeo de Justicia y que es diputado de Vox por Alicante. Eso es. Bueno, pues bienvenido. Gracias. Y gracias por estar aquí. Don Raúl. Muy buenas noches. A ver, ante la pregunta original, después de la clase magistral que nos ha dado el señor Mario Garcés de Historia, pues mire, la pregunta es si España es antisemita. Pues yo honestamente... No, España no, Sánchez. No, quiero hacerme la pregunta, es porque él se arroga en portavoz de España, ¿no? Entonces, yo España no creo que sea antisemita, tampoco lo sé, no he hecho ninguna encuesta ni tengo ningún dato que me diga ni lo blanco ni lo negro. Antisionista, desconozco, llevo unos cuantos años viviendo en este territorio santo, territorio español, y yo nunca he tenido esa percepción de que lo fuera o que lo deje de ser. Lo que sí tengo la percepción y la certeza absoluta es que estamos generando el interés personal del señor Sánchez, que el señor Sánchez tampoco es ni antisemita ni prosemita. Al señor Sánchez le conviene montar este espectáculo como le conviene todo. El otro día Feijóo le decía en el Congreso, si a usted le viniera bien, ¿pactaría con Netanyahu? Pues claro que lo pactaría, como es capaz de pactar con el diablo o con cualquiera. Entonces, elevar esto a un problema entre el Estado judío o el semitismo y el resto es absurdo. Pero ni siquiera es absurdo planteárselo. ¿Dónde estamos? Primero, y quiero hacer 2 cosas. Una cosa es que yo pueda interpretar que la actuación del gobierno de Netanyahu sea cuestionable. Pues claro que sí, claro que lo puedo plantear y además me lo planteo. ¿Hasta qué punto esa acción militar en defensa propia ante un atentado, pues hay una ley de una mesura, una proporcionalidad entre la acción y la respuesta? Claro que es cuestionable y todos los puntos de vista son igualmente respetables por mi parte. Ahora, elevar esto a que España sea antisemita, no. Nada tiene que ver el pueblo judío. Dentro del pueblo judío, como estáis viendo, el pueblo del Estado de Israel, pues hay opiniones a favor y opiniones en contra, aunque mayoritariamente se puede estar a favor, pero también existen muchas sensibilidades a la hora de medir la intensidad de la respuesta o hasta qué punto tenemos que hacer la respuesta. Es más en la táctica que en el origen. Es que España, pero por lo menos estamos hablando de Netanyahu, que es un presidente electo. En España estamos hablando de un presidente que no ha sido electo. El señor Sánchez no ha ganado unas elecciones. El señor Sánchez está allí porque ha sido capaz de combinar y prostituir el concepto democrático para poder tener una posición de poder. Recordamos que no ha sido ganador de las elecciones. A partir de ahí tenemos el segundo punto y lo habéis comentado vosotros. O sea, a él le interesa elevar este tono para despistarnos de su gran problema. Hablaremos de Air Europa hoy, espero esta noche, que es el gran problema del señor Sánchez, personalmente de él. Y dejemos de hablar de algo que no existe o que no tiene la importancia que le queremos dar. En segundo lugar, tú has hablado de los títeres o los, digamos, como diría yo, los marionetas de señor, la flotilla famosa, ¿no? La flotilla, yo no voy a decir si hay que hundirla o no, por supuesto que no, pero que es un teatrillo y es una estupidez más de los de siempre,
Pues claro que sí. Y no lo digo porque me parezca. Miren ustedes las fotos que suben a Instagram, esos que están tan preocupados por los niños de Gaza, tomando el sol, en conciertos, haciendo fiestas, sacándose selfies. Hombre, no sobre creo... todo cuando más salen es cuando tiran bengalas. Pero no creo que sea una preocupación desmedida. Luego, la siguiente parte que tenemos es decir, la incoherencia y la estupidez de algunas personas con nombre y apellidos, hayan sido alcaldesas de Barcelona o no. Ya traernos a una desquiciada mental de Suiza ni te cuento. Pero tener allí que una persona sea capaz de decirle voy a por los pobres niños de Gaza, que son pobrecitos, claro que sí, pero primero han dado unas cifras que no coinciden. Jamás ha habido esa población infantil en Gaza. Jamás. Por tanto, no puede haber los fallecimientos que están diciendo. Por otro lado, están defendiendo una postura que va con sus propios principios e ideales. Se le ha olvidado a más de uno que va en ese barco recordar que una de las condiciones que jamás les ha puesto a esa flotilla es que quiten la bandera LGTBI con la cual salieron de Barcelona. Pero vamos a ver, señores, ustedes no van a defender la libertad, no van a defender al puerto de Gaza, no están ustedes con la bandera defendiendo la igualdad e integridad de aquellas personas que, como aparezcan con esa bandera, les han avisado que les bombardean. Pero qué estupidez e incoherencia estamos diciendo. Y luego ya vamos a la tercera posición, el país de Palestina. Palestina nunca ha sido un país, ha sido un Estado. Y ha sido un Estado, para mí, y esto es personal, muy cuestionable, gestionado por señores de la guerra, que ya Yasser Arafat en su momento, otro señor de la guerra, intentó formalizar, donde eran varias tribus por intereses económicos, donde se ha movido dinero a mansalvas, donde la corrupción ha campado por todos lados. Entonces, no me vendan ustedes la existencia. Y luego ya lo siguiente del señor Sánchez. Mira, yo puedo entender que el señor Sánchez mienta por defenderse ante la situación de tensión, porque el círculo judicial se está acercando, y se está acercando a él como persona. Pero el grupo de palmeros, con un nivel intelectual donde la mosca se les borda, empieza a decir, oiga, ¿ustedes no sabían que a efectos fechas datado, lo primero que se dató en ese territorio fueron el pueblo judío, en el 2600 a.C.? Las primeras apariciones datadas de árabes y musulmanes son en el 1650. Entonces, están mezclando con un desconocimiento profundo de la historia, de los orígenes, y todo para hacer una masa de un señor que no quiere que los españoles le preguntemos qué ha pasado con Air Europa, qué ha pasado con su mujer, qué ha pasado con su hermano, qué ha pasado con su gobierno y qué pasa con el fiscal general de Estado. Y que esto no nos lleve a que, y hablaremos esta noche, de qué ha pasado con el Ministerio de Igualdad, donde ha dejado desprotegidas a todas las mujeres por un capricho de una señora que decidió cambiar las banditas de control porque tenían un software israelí, pues tendremos que seguir pasando por estas vergüenzas internacionales. Me niego a entrar a un debate si el español es antisemita, porque al señor Sánchez le interese personalmente, no siendo o no sabiendo si lo es, ponernos delante de este toro. Vuelvo a reconsiderar el asunto. Lo que queremos es conocer su opinión sobre si Sánchez es antisemita, no el pueblo español. Su gobierno está en repetir que hay un genocidio sin que pues ninguna autoridad internacional haya dicho hay un genocidio en Gaza. Pilar Alegría. Instar especialmente a los organismos internacionales, a las federaciones internacionales, a que adopten una decisión. Y la decisión es si se continúa dando normalidad a la participación de un país que está cometiendo una masacre y un genocidio, o, sin embargo, se opta por adoptar una decisión similar a la que se tomó en el año 2022 con respecto a Rusia ante la invasión de Ucrania. Rinconcito para hablar de la salud más se perdió en Cuba, como cada noche de sábado nos acompaña don Adolfo Albistur. ¿Qué tal? Muy bien, Xavier. Muy... Atentos todos aquellos que sabéis que tenéis el azúcar alto y sobre todo los que no lo sabéis, ¿sí? Porque la clave es la detección, detección precoz. Efectivamente, las cifras dicen que la mitad de las personas que tienen el azúcar alto, que tienen la glucosa no en sus niveles adecuados, no lo saben. Claro, estamos hablando de muchísima gente. Y yo entiendo que de repente dices, oye, ¿cómo tengo yo el azúcar? ¿No? Y te dicen, lo primero que tienes que hacer usted es pincharse en el dedo, sacar sangre. Hay gente que es, o sea, dice, yo es que no puedo, o sea, pero es que no puedo ver sangre, es que me mareo, o sea.
Entonces, claro, yo lo entiendo, ¿no? Ya cuando eres diabético tipo 2, que te dicen o se pincha usted y se mira o tenemos un gran problema, pues lo tienen que ir haciendo. A lo mejor se lo hace alguien y tal. Pero ahora, con esta solución que tenemos, evidentemente ya no hace falta pincharse. Ni pinchazo, ni dolor, ni mancha de gota de sangre, ni nada. Y además, con unas garantías muy buenas de que realmente te está dando tu medición correcta. Es simplemente colocar el dedo, lo hemos explicado ya varias veces, es darle un botoncito y luego tenemos nuestro móvil cerquita y al tener una aplicación, pues vemos, oye, tengo 150, bueno, pues estoy un poquito altito, tengo 90, estoy perfecto. Tengo 200, me tengo que mirar. Al médico. Claro, me tengo que mirar porque mantener una glucosa en el tiempo, en los valores que no son los adecuados, pues daña órganos. Claro, el riñón, el corazón, la vista, neuropatía, es decir, los nervios. Y es que como la diabetes, por desgracia, nosotros cuando nos duele algo, ya vamos al médico y ya el aviso, digamos, que algo está mal, es el dolor. Pero es que la diabetes no duele absolutamente nada. A lo mejor notas que tienes más ganas de orinar o algo, pero puede pasar totalmente desapercibida. Algunos decían antes que la sed, gente que no piensa tener sed. Claro, tienes sed. Pero tampoco es una... Tampoco está, pero tienes sed porque como orinas mucho, porque lo que quiere el cuerpo es eliminar ese azúcar, lo elimina a través de la orina, el azúcar que está en exceso en la sangre, ¿no? Pero es muy difícil detectar, sobre todo una glucosa que no es altísima. Así que vamos a tener el glucómetro en casa y vamos a pedirnos el azúcar. La tecnología nos ofrece soluciones para que controlemos mejor nuestra salud. Este es el caso, hay estudios detrás de esto impresionantes y pruebas a más de 6.000 personas para ver si efectivamente y en todo momento lo que brinda la medición es correcto, ¿no? Es correcto. Además, yo quiero decirle a los espectadores que hay, de repente, yo creo que desde que estamos aquí anunciando, muchísimas gente que sale diciendo, pues yo tengo el glucómetro, no sé qué, y cosas que salen pues en los medios de internet y tal. No son ciertos, no son válidos, no tienen acreditación, algunos son hasta oxímetros, es decir, no miden la glucosa. Es digamos, un timo, por decirlo Cuidado rápido. con eso, hay que comprarlo. Ojo, así a quien dé la cara, efectivamente, a quien que son esté ahí. muchos años, que han sido mucha investigación, mucho dinero invertido. No se puede decir que una cosa porque tal sea así, así que por favor. Si yo lo compro, ¿me lo instaláis vosotros? Efectivamente, es decir, nosotros vamos, entonces es muy fácil, porque es una aplicación hoy en día, Sí, todo el mundo, bueno. un QR, una aplicación, pero no obstante lo hacemos para que lo hagas bien, sobre todo luego te damos seguimiento, que te está yendo, o sea que no os preocupéis por eso, porque vais a tener el glucómetro o va a funcionar y sobre todo vamos a tener controladito esa glucosa. Ventajas para los espectadores. Pues mira, una de las ventajas que os doy, que creo que es muy bonita, es ese programa, hace un ratito, si estáis viendo el Toro Televisión, habréis visto al doctor de la Morena, nuestro médico que estaba hoy aquí con nosotros. Bueno, hay muchos médicos. Uno de ellos está, el doctor de la Morena, por ejemplo, sí que está aquí en este libro. Son 10 médicos que nos cuentan su vida, así que este libro totalmente gratis para todos ustedes y además os regalamos el servicio de telemedicina, es decir, que desde casa podamos llamar a un médico, incluso con videollamada, que te vea, para que todas las dudas que tengas pues las puedas consultar. Pues, un teléfono que es ese 900-730-101, marcad ahora, aunque sea tarde, pero queda registrada la llamada. Adolfo, muchas gracias por acompañarnos una noche más de sábado. Gracias. Feliz fin de semana. Igualmente. Nos vamos a publicidad. ¿Es la izquierda española antisemita? ¿Es Sánchez un antisemita convencido por conveniencia? José Luis Balbás. Bueno, yo creo que el gobierno ha cometido un enorme error para España de hacer una manifestación o propiciarla con 20 vallas, es lo que había, 20 vallas sueltas que las han tirado allí en la pista del ciclismo y se ha parado la carrera. La Vuelta a España. No, o sea, la Vuelta a España, jodiendo uno de los mayores acontecimientos deportivos que tiene España, porque está el Giro italiano y la Vuelta española más o menos iguales, y luego está la Vuelta francesa, que sale de Barcelona, que es de primer nivel, ¿no? Entonces, utilizar esto para hacer una manifestación pro-palestina donde él no le hace ni caso casi nadie en el mundo internacional, oye, Sánchez. O sea, lo que él diga aquí, por lo que saca en su TV 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas esas que tiene ahí, que casi ni le interesan a nadie y si lo oyen lo borran, ¿sabes? Eso es lo que tiene. Entonces, el broncano y la broncana, eso nada, 10% de audiencia si llega, pero todos juntos, eso nada ya hoy. Las personas que tienen menos de 40 años no ponen una televisión de esas
ni loco, casi nadie. De hecho, está subiendo en la derecha por todos lados, y hasta en Vox sigue no sé cuánto, los jóvenes, ni le ve ni uno ya, o sea que hasta mujeres ya ha perdido la mayoría de mujeres, el PSOE, que eso no nos había ocurrido nunca, ¿sabes? O sea, siempre mayoría mujeres. Claro, por Felipe, empezó por Felipe y ya siguió la corredura, ¿no? Entonces, alentar esta manifestación, que lo único que nos va a plantear son problemas frente al pueblo de Israel, no Netanyahu, Netanyahu ya sabemos que es un mierda, que está todo muy mal hecho, que ha matado a demasiada gente y probablemente tenga que pasar por el banquillo judicial porque también tiene muchos enemigos en el propio Israel. Fíjate las manifestaciones que tiene contra él, tiene acusación de corrupción, quiere cambiar la justicia para que no le imputen a él, probablemente la cosa tan agresiva ha sido para intentar seguir en unos años más. No lo sabemos ni nos interesa Netanyahu, pero sí nos interesa los negocios que hacíamos con Israel, que eran bastante importantes en defensa, en inteligencia, en control aéreo, sobre todo, en control aéreo de software y tal. Vamos a ver nuestros aviones cómo van, porque nosotros teníamos mucho cambio con ellos. Y España antijudía ha sido en la vida. En la Primera Guerra Mundial y en la Segunda se dejó pasar a todos los judíos por aquí, y lo tienen reconocido, que salían por Galicia, por Andalucía, y de acuerdo a los falangistas, fundamentalmente, el franquismo también, pero por todos los lados. O sea, es que no, eso no es real. Eso no es real que en España haya eso. Ahora, que la izquierda utiliza Palestina, de siempre, ha utilizado el Sáhara español también, y luego no ha hecho nada. ¿Tú has visto que hayan hecho algo con los saharauis? Hasta que le dejó interesar. Hasta que le dejó interesar. O sea, que esto, claro, pero no es inteligente esta jugada que ha alentado al gobierno, porque nos ha desplazado en los temas de defensa muy fuertemente. Además a Israel como tal sí lo apoya Estados Unidos y lo apoya mucha gente. Sobre todo muchos fondos de inversión que se llaman JP Morgan, ¿te suenan? Vanguard. Esos, vamos a ver qué pasa con la feria de las comunicaciones y de los teléfonos y tal del próximo año en Barcelona. El mobile. El mobile le pueden dar Huawei, ¿sabes? O sea, es lo que le pueden dar, porque claro, es que Blackstone es propietario de casi todo. La va a hacer Huawei, y la va a hacer Huawei solo, ¿entiendes? Con Zapatero. En fin, no es inteligente lo que ahí se ha hecho y tal, pero que es para tapar nada más pues el dinero que se ha malgastado, el dinero que falta, según dice el Tribunal de Cuentas, los líos de la familia, los 1.000 millones o al menos 500 de Air Europa, que como no hay transparencia de dónde ha ido el dinero, porque ese dinero es europeo. O sea, no es un dinero que, sí, lo ha adelantado la SEPI, tuvo unos contratos allí, pero bueno, ¿dónde está la transparencia de eso? ¿Sabes? No ha sido nadie. Ha sido solo. Ha venido Hidalgo, que estaba prácticamente aquí, y han aparecido los millones allí porque ha hecho plum, plum, plum. Estuvo, eso sí, en septiembre, octubre del 19 en Rusia, manda las narices, en San Petersburgo, y coincidió con Begoña, qué casualidad, oye, ¿sabes? Y luego le dieron la pasta. Alguna casualidad habría. Hoy ya tiene acusaciones importantes sobre este tema y, claro, pararlo con las 20 vallas de la Vuelta Ciclista que tiraron en la pista, pues, ¿tú lo ves proporcionado? No tiene proporción ninguna, ni en los daños que está haciendo a España con todos los líos demás. Ahora tenemos a un tal Félix Bolaños que quiere dar un golpe en la justicia para nombrar él 1000 jueces y no sé qué, sin cambiar la Constitución, sin que al menos haya un 60% en el Parlamento. Cambiar la Constitución sobre la justicia, que es un poder independiente según dice la Constitución y el artículo 2 de la adhesión de España a la Unión Europea, pero ¿quién es el tal Bolaños para poder cambiar eso? Ni justicia, ni ministro de Justicia, ni ministro de narices. Es que no tiene mayoría para eso y es ilegal, como nos lo dirá el catedrático y amigo nuestro José María Sánchez, que el otro día le pegó una paliza en el Parlamento español a Félix Bolaños, que le están buscando todavía de la paliza que le pidió judicial. Entonces, ¿qué era el objeto de esto? El objeto es entretener al personal con cosas que derivan de lo del fiscal Alvarito, que es como se llama, que está no solo imputado, está sentado en el banquillo ya, ¿sabes? El tipo, bajo fianza, la que tú quieras. Y eso es lo que queremos
quitar del medio para dilatar tiempo del año y medio que le queda como máximo a las elecciones, que es que le quedan pocos minutos, y un año ya para las autonómicas, o año y 3 meses, o sea, hay poquito cosa ya, hay poquita cosa, y ya ha perdido votaciones muy importantes y está a punto de que se caiga ya su mayoría definitiva. Para eso hace estas desviaciones, son muy caras y nos van a costar mucho dinero, y que no entienda que nos hacen perder el tiempo a todos los españoles. Nos parece un chiste, como esto ha sido un chiste, lo de la Vuelta Ciclista. Bueno, no solo eso, sino que pretende, siento decir aquí que esta propuesta o este hecho tomado por el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, los bufones de Pedro Sánchez en el organismo público de la tele, nos retiramos de Eurovisión. Yo por mí más de un año. No hay ningún problema. Siga usted por ahí, que conmigo puede contar en ese territorio, no en muchos más. Por ejemplo, el de utilizar a los chicos de la Fiscalía, a los fieles soldados de la Fiscalía, para que abran una causa general sobre los desmanes que se han producido en Gaza, sin tener competencia, como luego veremos. Don José María Sánchez. Sobre la pregunta de si Sánchez es antisemita o no, yo creo que habéis estado acertados todos. Es decir, contestar a esta pregunta sin partir de lo que es Sánchez es un poco complicado. Es evidente que Sánchez ni es antisemita, ni es prosemita, ni es nada. Porque Sánchez, de todas estas cosas, no le importa ninguna nada. Como no le importa si el PIB crece o deja de crecer, si hay paro o no lo hay, todas estas cosas a Sánchez no le importan. A Sánchez lo que le importa es Sánchez, y entonces utiliza el antisemitismo o prosemitismo, el crecimiento del PIB o decremento, el paro, etcétera, para, tratar de gobernar o de seguir gobernando a trancas y barrancas, porque está en una situación pues difícil. Esta es la cuestión principal, y por lo tanto, sabido esto, a mí me parece que sobra un poco examinar la cuestión del antisemitismo. No obstante, quisiera decir alguna cosa. Mario, te voy a rectificar. Sánchez, lo digo porque es que yo me llamo Sánchez, no por el presidente del gobierno, que me da exactamente igual, como tú comprenderás. Sánchez es un apellido de los españoles de los llamados patronímicos. Es decir, Sánchez significa hijo de Sancho, como Ramírez es hijo de Ramiro, López es hijo de López, etcétera. Y por lo tanto son los apellidos más españoles. Los apellidos que tienen, no necesariamente que quienes los lleven son judíos, pero que tienen un elemento aparente de judaísmo son, por ejemplo, los apellidos judíos que se conservan como tales, pero los que se han ocultado en momentos de persecución en España son apellidos que son apellidos que han sido adoptados precisamente para esa ocultación y que ordinariamente se refieren a realidades de la naturaleza. Por ejemplo, bosque, campo, río. Estos son apellidos en los que, no digo que sean judíos, pero que puede haber un origen judío con esa intención de ocultar el apellido, que sería Benchimol, Benassar, etc. Bueno, Franco y los judíos. Bueno, vamos a ver, aquí vamos a ser serios sobre este asunto. Si en la Segunda Guerra Mundial y en el periodo del gobierno nacionalsocialista de Alemania alguien defendió a los judíos en España, fue Franco. Claro. Sí. Todo lo demás que se pudo hacer fue por orden de Franco. Todos estos diplomáticos, empezando por Sanz-Briz y tantos otros, actuaban por órdenes del gobierno. ¿Y quién era jefe del Estado y jefe del gobierno? Era Franco y del gobierno. Salvo en la primera Junta de Burgos, que hubo ahí una jefatura un poco rara. Bueno, y luego ya cuando fue jefe de gobierno el almirante Carrero Blanco, pero estoy hablando ya del año 73, que no tiene que ver nada con esto. Fue Franco. Tanto es así que los judíos, al menos en la sinagoga de Brooklyn, se siguen celebrando todos los años exequias judías por Franco el día 20 de noviembre, que es la fecha del aniversario de su muerte, con arreglo a instrucciones que dio cuando murió el generalísimo, el Consejo Mundial Judío. Como hombre que había, ellos le dan a esto un nombre que ahora no recuerdo, que había sido benefactor de los judíos.
En cuanto al antisemitismo entre españoles, vamos a ver, yo no creo que haya en España un problema de antisemitismo como problema actual. Esto me parece, afirmar esto me parece un disparate. Lo que pasa es que, claro, nosotros arrastramos vamos a decir, un problema histórico que es que expulsamos a los judíos, a los moriscos, en una fecha determinada en el reinado de los reyes católicos. Pero bueno, expulsados de países de Europa los judíos han sido prácticamente de todos en diversos momentos de su historia. De todos. Mire usted la foto. Eso es una librería de un pueblo cercano a Barcelona, Sant Cugat del Vallès. Mire el pintarrajeo. Sí. Esto recuerda una noche de cristales en algún sitio de Alemania. Lo digo porque... Sí, sí. Bueno, y permíteme que termine, a pesar de la oportunidad de ver la pintada esta un poco siniestra. Sí. Vamos a ver. Y luego está el problema del gobierno español y el conflicto actual. Vamos a ver. El conflicto actual, me refiero en Palestina. Vamos a ver. Este es un conflicto suficientemente viejo, data, cuando menos, en consideración contemporánea, de 1948. Ya ha habido varias guerras, no una, varias, suficientemente viejo y suficientemente complicado y envenenado, porque las dos partes están en lo que llamaba Clausewitz la subida a los extremos. Es decir, el propósito de ambas partes es la aniquilación de la otra, que es lo que Clausewitz dice exactamente que no es la guerra. Dice, la guerra tiene que estar templada por consideraciones políticas y no llegar a ese punto. Dice, eso no es la guerra sobre la que él teoriza. Como para tomar una postura tan radical y contra los intereses de España, como ha subrayado Balbás, como ha hecho el presidente del gobierno. Esto es un disparate. ¿Esto cómo se explica? Se explica por lo que hemos dicho, porque Sánchez piensa que eso le conviene. Le conviene, sea para tapar problemas actuales relativos a la corrupción de su partido y su familia, sea, quizá más ampliamente, porque es una de las pocas banderas que le quedan como fuerza izquierdista, que se opone, por ejemplo, a la administración Trump, que le hace feos a la OTAN, pero no se atreve a abandonar la OTAN. Es una bandera izquierdista absurda, porque está heredada de la Guerra Fría, y la Guerra Fría terminó, pero es la que tienen. Porque claro, ¿qué bandera izquierdista va a llevar en su mano y agitar este sujeto? ¿Cuál? La defensa de los pensionistas, me dan carcajadas. La protección de las personas con renta más baja, me dan carcajadas, cuando no es capaz de proveer con una política de vivienda para que la gente que tiene menos recursos pueda vivir en una casa propia. La del feminismo. Claro, entonces él se agarra a lo que puede. Y además hay otra cosa. Él sabe que atizando lo que se llama, término que a mí no me gusta, la polarización, eso lo sabe sobre la base de la experiencia. Él no teoriza, él no es capaz de teorizar, vamos, ni sobre el pitorro de un botijo. Este señor es nada, intelectualmente es una nulidad. Pero él se basa en la experiencia. Es decir, él sabe que en las elecciones anteriores ha tenido un rendimiento para su gobierno y su partido esta forma de agitar esa polarización y sobre todo esta cosa de decir nosotros representamos el bastión de la izquierda frente a una amenaza gravísima que es la derecha-extrema derecha. Bueno, y para hacer eso él tiene que situarse en una posición que sea una posición netamente izquierdista, que sea por lo tanto algo que remueva la conciencia del electorado izquierdista. Y del electorado izquierdista, el más izquierdista, porque el menos izquierdista de sus votantes hace ya tiempo que está considerando muy seriamente, si no ha decidido, por lo menos abstenerse. Pero él tiene que retener algo. Entonces él atiza esa conciencia, vamos a decir, anacrónica, irresponsable, inoportuna, que desmarca a España de la actitud o de la postura occidental sobre este conflicto, y entonces es el abandonado en Europa y en Occidente de la causa palestina de una forma, me atrevería a decir, fanática, es decir, sin considerar en absoluto lo que pueda ser la postura de Israel en este conflicto, y como digo, suficientemente complicado como para posturas
claras, netas. Esto, como jefe de un partido, podría permitírselo. Podría permitírselo por una razón exclusivamente ideológica. Como jefe de un gobierno, no. Porque, como ha dicho Balbás, con esa actitud radical, fanática, irracional, está causando problemas a España, los que ha dicho Balbás, de naturaleza económica y de naturaleza estratégica, y problemas en general de falta de entendimiento con las naciones occidentales. Es decir, que en esto es, como en otros tantos asuntos o ámbitos, un perfecto sinvergüenza. Bueno, el perfecto sinvergüenza lo ha puesto a todos los lebreles a funcionar en esto del enrocarse en la bandera palestina, entre ellos a las fiscalías, porque, bueno, pues para que salgan y digan que van a promover una causa porque hay alguna víctima española en lo que el ejército de Israel ha hecho en Gaza. También hubo víctimas españolas en lo que pasó con Hamás al otro lado de la supuesta frontera. La última hace muy pocos días, un melillense que murió en un atentado en Jerusalén. Ahora esto a la Fiscalía, o mejor dicho, a la fiscal Lola Delgado, exministra de Justicia, exfiscal general del Estado, favorecida por Álvaro García Ortiz, 2 veces, no una, pareja de Baltasar Garzón, que está con el derecho universal y todas estas historias, pues ya le va bien. Y se lo ordenan y va y lo hace, a pesar de que ella misma reconoce que no tiene ninguna competencia, si acaso el deber de custodia de pruebas, para cuando algún tribunal, si acaso se las reclame, tráigalas, apórtelas. Vamos a escucharla. Los tribunales nacionales no pueden enjuiciar a los jefes de Estado y de Gobierno. Esto solamente lo puede hacer la Corte Penal Internacional. Lo que tenemos que hacer nosotros es concretar esos indicios, comprobar los hechos que estamos viendo, que se están produciendo, preservar ese material probatorio, cooperar con la Corte Penal Internacional. O sea que, Lola, un casco y a Gaza a comprobar. Por cierto, decía don Raúl Ramírez antes, hablaba de la flotilla de la libertad, esta que daba vueltas de Badalona a Barcelona, de Barcelona a Menorca. Ilusionistas de la libertad. Luego a Túnez a tirar bengalas y decir que no son drones, no son bengalas. Bueno, pues esto es muy interesante. Resulta que ha aparecido un sindicato, no minoritario, lo siguiente, es un sindicato catalán, completamente desconocido fuera de Cataluña. En Cataluña tampoco lo conoce mucha gente. Estos dice que recaudaron 3.300.000 euros para financiar la flotilla. Oye, con 3.300.000 podían haber ido en unos barcos más competentes, digo yo, se me ocurre que sí, ¿verdad? Bueno, no sé si queréis añadir algo, si no vamos a empezar en los verdaderos temas. Si estamos de acuerdo todos en que esto es una cortina de humo para que no se hable de corrupción, pues Pedrito, lo llevas crudo, porque vamos a hablar de corrupción, ¿cómo no? Y empezamos ¿con quién? Con Begoña. Con Begoña porque hay un caso nuevo muy interesante. Hay dos casos nuevos en los que 2 municipios de Paiporta, del pueblo de uno de los pueblos de La Habana, que han sido condenados a 1 año y 6 meses de cárcel por el Supremo porque hacían exactamente lo mismo que Begoña, encargaban trabajos a funcionarios municipales. Oye, el de la furgoneta, hazme la mudanza, que como soy el concejal no te voy a pagar. ¿Cómo? En la otra, no, oye, mira, tengo un bar, ¿sabes? Oye, Paco, tú que eres muy mañoso, hazme una barra de bar nueva que no te la voy a pagar porque soy tu concejal de urbanismo. 1 año y 6 meses de condena cada uno de ellos. Y eso que eran colaboraciones esporádicas. Entonces, con ese precedente, lo de Begoña, pues que tiene todas las de sí de acabar en causa penal si no las tenía por otro tipo de cosas. Vamos a verlo. Begoña Gómez podría estar más cerca que nunca de ser condenada a pena de prisión. 2 concejales del Partido Socialista del municipio valenciano de Paiporta fueron condenados por usar a empleados municipales con fines personales. Son hechos que ocurrieron en junio de 2014, cuando el Tribunal Supremo condenó a los 2 ediles a 1 año y 6 meses de prisión por malversación, delito imputado a la mujer del presidente.
Estos concejales pedían a empleados municipales tareas como trabajos de carpintería en su propio hogar, el traslado de leña en los meses más fríos e incluso hacer una mudanza en plena jornada laboral. Ahora, el paralelismo con el caso de la asesora de Begoña Gómez podría ser muy similar. Cristina Álvarez fue contratada como ayudante en Moncloa, pero habría asumido funciones más propias de asistente personal, con gestión de la agenda personal y profesional de la esposa de Sánchez. Hechos que la propia asesora ha reconocido al tratarse, según ella, de favores puntuales. No sería el único escenario preocupante para Begoña Gómez. Se ha conocido que la Oficina de Conflictos de Intereses ha confirmado que la mujer del presidente dirigía el IE Africa Center, un centro de innovación, emprendimiento y liderazgo ejecutivo patrocinado por Globalia, mientras Sánchez rescataba a Air Europa. Una situación denunciada desde el Partido Popular, ya que a su juicio, y tras conocer esta situación, Pedro Sánchez debería haberse abstenido de participar en el Consejo de Ministros para el rescate de la aerolínea española, que sin embargo desde la Oficina de Conflictos de Intereses han archivado al considerar que Begoña Gómez no mantenía una relación profesional con la compañía. O sea, que Begoña, cuando estaba en el Instituto de Empresa con lo de Africa Center, ya tenía de colchón la pasta de Globalia. Bueno, o sea, que cuando pidió a Air Europa las ayudas especiales para el COVID, ella mantenía esa dependencia del África Instituto, ¿cómo es? Africa Center. Africa Center, qué moderno. Africa Center, pero ella no le preguntes la capital de Mauritania porque no se la sabe. Da igual. Ahora, el patrocinio, la pastuza de Globalia, sí le llegaba. Claro, esto alienta que algunos que son más cándidos que yo, alguno queda, que va a un instrumento del gobierno, esta Oficina de Conflicto de Intereses, a preguntar si Sánchez tendría o no que haberse abstenido de dar las ayudas. Hay que ser cándido. Bueno, Balbás, ¿qué? Bueno, Begoña. Begoña cada vez está mucho peor porque lo que faltaba es que tuviera funcionarios trabajando para asuntos suyos personales y para negocios personal, porque eso era un negocio personal, no era una cosa del Estado, ¿no? La utilización de esos medios. Ya tiene 5 acusaciones, si no me equivoco. Ya 5. En el juzgado de instrucción, que se está instruyendo la causa, ¿no? Pero es un caso casi único en toda Europa, ¿no? Que la mujer del presidente del gobierno haya sido, esté en una causa sobre 5 delitos y con montones de gente, empresas ayudándola, pagando, una cosa de disparate, ¿no? Y el tema de Air Europa pues es gravísimo porque han sido fondos del Estado, no se sabe con qué avales, porque claro, el problema es prestar sí, pero ¿con qué avales? ¿Con qué garantías? Lo sabemos. Puede ir bien o mal, y el resto ¿quién lo paga? La SEPI. Entonces, claro, ¿cuánto ha intervenido ella? A lo mejor nada, ¿no? Según ella, nada, no salió solo. No sé si en septiembre del año 19, cuando se conocieron, si no se conocían antes, Javier Hidalgo y ella, en San Petersburgo, fíjate qué sitio más complicado para coincidir, ¿eh? No sería casualidad, ¿no? O sea, que desde luego Javier Hidalgo podía haber ido en cualquier avión de los suyos, porque Air Europa tiene flota, o sea, no es una cosa pequeña, es bastante... ¿Y si fueron juntos? No lo sabemos. Salía más barato el billete, eso, claro, porque el billete lo tenía que pagar personalmente, no es una cosa de la diplomacia como señora del presidente de gobierno, no. Eso sería, supongo, que una cuestión personal o turística o de negocio, o lo que sea. Pero lo que está claro es que ese comportamiento era más bien un comportamiento de negocios, no era un comportamiento de otro tipo, ¿no? O sea, no creo que fuera a hacer turismo, aunque ahí está uno de los mejores hospitales del mundo. Eso ya, que lo expliquen ellos. Ellos ya sabrán cuál era, para qué negocio se fue allí, ¿no? Los fondos Next Generation deberían financiar estas partes también, pero no sabemos en qué más cosas está metida. Lo que está claro es que está metida en un lío gordo. Y que claro, como no lo sabe sacar el gobierno porque está muy complicado, quieren cambiar la justicia. Es por lo que Félix Bolaños quiere hacer esa barbaridad de nombrar 1000 jueces él. Pero ¿él sacó alguna posición de algo alguna vez?
¿No se da cuenta que cualquier funcionario público tiene que pasar por una oposición competitiva con todos los demás? Es que es así, y mucho más en la justicia, que es independiente del gobierno, que lo dice la Constitución y las leyes de la Unión Europea, que es una vulneración de derechos de los ciudadanos absoluta. Pues claro, para tapar estos agujeritos no se pueden cambiar las leyes. O sea, es que eso es así, ¿no? Entonces, claro, el seguir el fiscal impresentable del Alvarito ahí, García Ortiz, no sé cuántos, que está sentado en el banquillo, bajo fianza, que es una vergüenza nacional que no pueda defender al ciudadano español democrático. ¿Eso para qué? Para tapar todos estos tipos de corrupciones, porque Santos Cerdán, ahí quieren taparlo. ¿Cuánto hay de financiación o no del partido? O propia. O sea, todo este tipo de tinglaos es para tapar ese asunto. Mañana a ver si sacamos otro. Ya hemos terminado con el ciclismo, vamos a ver si empezamos empecemos con el baloncesto. Con el baloncesto. Pausa para publicidad, volvemos en apenas 2 minutos. Bueno, ya estamos de vuelta, a ver si conseguimos que frene Balbás, que todavía lleva inercia, y continuamos. Hay 2 precedentes jurídicos importantes que complican el panorama en el juzgado de Begoña Gómez, cuando pase a la fase de sentarse en el banquillo. Mario. Sí, muchas gracias. Una nota a pie de página, cuando he dicho antes lo de Sánchez, judíos que utilizaron el apellido Sánchez y que fueron expulsados de España. Es una minoría, pero existían y se fueron a Ámsterdam y a Londres. Simplemente, efectivamente, el origen es otro. En segundo lugar, hay una confusión absoluta por parte de Pedro Sánchez y lo que se llamaba antes su entorno, que no es más que una organización criminal y organizada, de utilizar los recursos públicos para fines privados. Y eso no había pasado nunca, o al menos no de una manera tan nítida y tan sistemática y estructural, y además con la desfachatez de hacerlo de manera pública y descarada. Con esto no quiero decir que haya que hacerlo de manera oculta, no hay que hacerlo de ninguna manera, ¿no? Esto es una mezcla entre líos de familia y los Serrano. Ya no sabemos quién podía estar en el sofá de la Moncloa, si el hermano, que es el fantasma de la Moncloa, si estaba la mujer, si estaba no sé quién pasando por ahí. Vamos a ver, para que quede claro, el papel de la mujer del presidente del gobierno no tiene ningún tipo de, vamos a decir, de institucionalidad, esa palabra tan absurda que existe. Por consiguiente, puede vivir en la Moncloa, evidentemente forma parte del núcleo familiar, pero de ahí a sacar rendimiento, provecho, utilidad de ser la mujer del presidente del gobierno, evidentemente eso no se puede hacer. Y si para eso además utilizan los recursos presupuestarios o los recursos humanos de Moncloa, se está cometiendo un delito. O el correo oficial. O el correo oficial, se está cometiendo un delito. ¿Qué quiero decir con esto? Y conozco bien Moncloa porque fui asesor 4 años ahí. El asesor de Moncloa tiene una única finalidad, es proveer de conocimiento y de logística necesaria al presidente del gobierno y de la interrelación necesaria con los ministerios. Esa es la realidad. Pero no tiene como función proveer de las necesidades vitales o profesionales de la mujer del presidente del gobierno. Porque si hace eso, hay una desviación de poder. Y si hay una desviación de poder que lleva aparejada a tomar decisiones o utilizar recursos indebidos, hay una acumulación de posibles delitos que evidentemente ha cometido las personas que hayan utilizado esos recursos. Pero dicho lo cual, si en una esquina del sofá está el fantasma de la Moncloa, que es el hermano, el domiciliado fiscal no se sabe ya dónde. Si en la otra punta del sofá está la mujer, Begoña Gómez, en el centro del sofá hay un señor que se llama Pedro Sánchez. Por consiguiente, esta organización, esta red de relaciones prebendarias, de privilegios, de ventajas obtenidas directamente por estar donde estás, era conocida por el señor que estaba en el centro del sofá. Porque si no, esto sí que es un verdadero milagro.
Es decir, todo nos tiene que llevar a la misma persona. Cuando se contrata a alguien en Móncula con el objetivo de atender personalmente a la mujer del presidente, lógicamente debería saberlo el presidente del gobierno, porque si no, es un misterio. Si tu hermano está en la casa o la ha ocupado indebidamente, yo no vi que nadie ocupara la casa, pero ya menos el hermano de un presidente del gobierno. Lo sabe el presidente del gobierno. Si además se le provee una plaza en la Diputación Provincial de Badajoz, de suyos que lo sepa el presidente del gobierno. No nos hagan aparecer ahora mismo a todos los españoles como estúpidos pensando que esto no se sabía absolutamente nada. Lo de Paiporta es verdad, pero hay más casos, ¿eh? Hay más casos. Y por cierto, un aviso a navegantes. Tan mal está que lo haga el presidente del gobierno con su mujer, como que lo hagan algunos presidentes del gobierno con sus mujeres o algunos alcaldes o alcaldesas con sus maridos. Por lo tanto, pongamos pie en pared y cuidado. Yo hablo como interventor del Estado. Me gustaría además que los interventores aquí reaccionaran de manera vigorosa. Los recursos públicos están para atender las necesidades de los gestores públicos, sea presidente del gobierno, sea presidente de comunidad autónoma. No para atender las necesidades familiares ni personales de nadie vinculado a esa persona. General de Gaulle, presidente ya de la República, hizo instalar en el palacete donde está la presidencia de la República unos contadores personales de agua, de luz y de gas para diferenciar el consumo particular del consumo público de la dependencia. No hay tanto rigor ahora. Bueno, qué pena. Raúl Ramírez. Bueno, vamos a ver. Yo por volver un poco al cauce, porque no hemos dado una vuelta por todo el procedimiento de imputaciones de que rodea a nuestro ilustre presidente del gobierno. A mí me parece importante volver al origen de la pregunta, que es esta sentencia de Paiporta, ¿no?, del Tribunal Supremo. Sobre todo porque para mí mete dos variantes que son importantes, que es el concepto de caudal público, ¿no? Esta sentencia deja muy difícil el que la señora Begoña Sánchez no sea procesada y declarada culpable. Pero lo deja muy difícil porque la traslación, ya no por similitud del caso, que lo es, ya lo hablaremos, sino porque en esta sentencia, que es de 2014, se hablaba de cómo entendía el Tribunal Supremo a la hora de aplicar el concepto de malversación de caudales. Tradicionalmente, malversación de caudales lo habíamos entendido como dinero, ¿no?, a la saca, que también podríamos hablar de esto. Pero abre una puerta más donde dice, la doctrina de Sala, en este caso, cuando te lees la sentencia, dice que hay que interpretar, una vez que se cruza la legalidad, y el caso está cruzado, que quiebran dos conceptos. El concepto de mínima intervención, es decir, en la ilegalidad no hay mínima intervención, con lo cual esta historia que hablamos la semana pasada sobre que ella reconocía, bueno, pues de manera puntual, con una ya vale, con lo cual acaba de tumbar la cuestión principal de la frecuencia, acaba de cargarse todo su argumento de defensa, y luego habla del concepto de caudal, donde entiende que el caudal no solamente es monetario, sino el tiempo de trabajo en horario laboral de cualquier funcionario público son caudales públicos, ¿vale? Entonces, si nos llevamos esto al caso Begoña y hacemos la traslación entendiendo la doctrina de Sala, pues decimos, oye, el principio de mínima intervención ya no rige porque el propio tribunal dice que en este caso de ilegalidad no se aplica. Entendido. Por tanto, Begoña aparentemente habría cometido esa ilegalidad, utilizando a un argumento, porque recordar que parecía muy tonta su declaración, pero aquí nada es lo que parece. Es que contraté a una amiga. Claro, igual estaban pensando que argumentando que era amiga, en su horario como amiga y su actividad como amiga realizó gestiones para otra amiga. A una amiga, penalti y expulsión. Aparte de lo que hablamos aquí de por qué contratamos a una amiga, una vez contratada, el tribunal dice, no, da lo mismo que sea amiga o no. Como eso se ha realizado con medios públicos y aparece el famoso mail de presidencia del gobierno, que está demostrado, y una intervención mínima, que no aplica el principio de ninguna intervención, que queda demostrado, y encima usted lo que hace es para fines particulares, en horario laboral, porque ese mail pone exactamente cuándo fue mandado, tiene muy difícil intentar no aplicar la doctrina de Sala del Tribunal Supremo, pero ya no por similitud del caso, sino porque está cayendo en los mismos errores o los mismos defectos ampliados que fueron base en este caso. Luego tenemos la siguiente, ¿no?, que es, salimos de ese escenario que yo le deseo la mejor de las suertes, y más que la suerte, la mejor de las defensas, porque yo no sé a quién ha contratado como abogado, debe ser yo no sé si su marido quiere que la condenen, porque ha puesto probablemente al peor abogado que hay en España a defenderla. Y nos está haciendo el trabajo al resto de la sociedad, a lo cual yo le agradezco aquí personalmente. Pero dicho todo esto, llegamos al tema, al famoso link que para mí es la importante hoy, que es el caso hoy y en los próximos días.
tema de Europa. Porque de Europa aquí ya no es Begoña, no es su hermano, no es su primo, no es el fiscal, no son todos sus ministros, estamos hablando de él. Estáis hablando de lo que pasó en San Petersburgo, hemos hablado 80 veces, pero estáis omitiendo algunas cosas importantes. Que en San Petersburgo no solo estaba Begoña, estaba también el señor Aldama. En San Petersburgo no solamente estaba el señor Hidalgo, también estaba su CEO, que lo ha reconocido, su asistenta, que lo ha reconocido en sede judicial. O sea, no está diciendo que no, donde tuvo relaciones con ella, al menos que recuerde, en 3 o 4 ocasiones. Y yo pregunto, ¿qué hacen estos 4 reunidos en San Petersburgo? Que me da igual si fueron solos, si fueron acompañados o qué hicieron después de la reunión. La vida privada de la señora Begoña me importa 0. Lo que sí me importa es que si tengo un señor que se dedica a gestionar comisiones, con un señor que, curiosamente, es agraciado, porque en este caso utilizo la palabra agraciar, porque fue un sorteo donde le tocó a uno solo que compartía. El resto todavía estamos esperando esos fondos, ¿no? Y al mismo tiempo, este señor, claro, a mí alguien mal pensado, seguro que muy retorcido mentalmente, podría pensar, oye, ¿no estáis negociando alguna comisión? ¿No? Claro, una comisión del 5% de 1.000 millones es una pasta. Pero claro, el 10%, que es lo que se liquida, por lo que nos ha contado el señor Aldama, que es un gran profesional reconocido por las comisiones, es que es un pastón. Entonces, esta comisión, si se estaba negociando, si fuera mal pensado en la comisión, claro, el señor Hidalgo estaba de pies y manos, era susto o muerte, como dicen. Dice, pídeme lo que quieras, cariño, que te lo tengo que dar, porque si no tú a mí no me lo das. Y si no me lo das... Y ahora pasamos al escenario previo. ¿Por qué pasamos por alto que la familia Hidalgo se repartió una semana antes de la concesión 30 millones en dividendos? Dividendos, sí. ¿Pero por qué pasamos por alto eso? O sea, un juez, o el Tribunal de Cuentas no entiende que no podemos dar fondos públicos de rescate bajo el concepto de servicio crítico especial o servicio necesario a una sociedad que se acaba de repartir una semana antes 30 millones de euros. Ya, pero usted, ¿qué tomadura de pelo es esta? ¿Qué pasa? ¿Que eso no lo quieren ver tampoco? ¿No nos acordamos ya de esto en la instrucción? ¿Se nos ha olvidado a todos? Y la fase final. Oye, yo entiendo que los fondos que tú hablas de New Generation dijéramos que no fueran, o se decretase erróneamente para mí, por algún partido, por 2 partidos, que fueran opacos. Pero dicho todo esto, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 500 o 1.000? Unos quedan trazados 500, otros dicen que son 1.000 y lo están comentando. ¿Dónde está ese dinero? ¿Ese dinero ha volatilizado? Pues no se van a pedir explicaciones. En parte pendiente no van a... de pago a la SEPI. Bueno, pero independientemente de lo que se le tenga que dar a la SEPI, lo que está constatado es que se recibieron. Eso está claro. ¿Dónde está el dinero? ¿Lo va a devolver el señor Hidalgo? ¿Lo va a devolver el grupo de San Petersburgo? ¿Alguno de ellos? O sea, lo que no podemos es mirar para otro lado, hablar de las estupideces que nos quiere llevar el señor presidente del gobierno a hablar por no hablar de este tema y preguntar de una manera transparente, sencilla y clara. Es decir, conteste solamente a 3 preguntas. ¿Qué hacían allí? ¿Qué cobró quién? ¿Por qué se les dio? ¿Y dónde está la pasta? Con esas 4 preguntas probablemente nos enfrentaremos a Palestina, a Israel, al Congo belga, si todavía existe, y a Sudáfrica, y ya buscaremos a seres extraterrestres. Porque eso es lo que realmente le pone nervioso, eso es lo que le está tensionando. Y luego entraremos si él tuvo que abstenerse o no, porque en este país no nos fastidia el que nos condenen, lo que más nos fastidia es devolver la pasta robada, y no devuelve nadie nada. José María Sánchez. Bueno, es que, vamos a ver, yo confieso que es que ya no sé muy bien lo que puedo añadir a lo dicho sobre Begoña. Porque, sí, claro, esto va a durar mucho. ¿Seguro? Mire usted, seguro que se le ocurre esto algo. Va a durar mucho y entonces, claro, todas las semanas alguna novedad va a haber sobre esta señora, pero yo creo que ya todos los que estamos aquí, me parece que los espectadores también, saben un poco cuáles son los problemas en los que está, vamos a decir, incursa, que son de naturaleza judicial y además de naturaleza judicial penal, que es la asesora, que todo, lo último era lo de la asesora por una torpe declaración en la que dice, no, claro, es que esta señora, yo le pedía estas cosas particulares porque era amiga mía. Bueno, pues ya dijimos, bueno, ¿y por qué una amiga suya está allí en Moncloa? Bueno, pues otro problema, otro, términos castizos, otro melón que abre esta señora. Efectivamente, el asunto de Europa, que lo estáis destacando, es un asunto
aparentemente tiene una gran gravedad por la magnitud de las cantidades de las que estamos hablando. Esto lo ha ponderado Raúl, ¿no? Claro, si se han cobrado comisiones por alguien para conseguir que esta señora influyese a su vez sobre su marido, etcétera, etcétera, pues vamos a ver, la investigación tendrá que hacerse. Yo no me acuerdo ya en cuántas causas está el asunto, en cuántas causas criminales en instrucciones está el asunto Europa Presente, no lo sé, no me acuerdo, porque lo último que ha habido es una resolución en el orden contencioso administrativo para que la Oficina de Conflicto de Interés sí entre a examinar si hubo conflicto o no por parte de Sánchez. Eso no era un procedimiento penal, no era un procedimiento penal. Es difícil añadir mucho más sobre este asunto, que es, por lo demás, muy feo, agotador, y que desde luego, con lo que hay y lo que se sabe públicamente, creo que todos sabemos, y concluyo, perdóname Xavier, creo que todos sabemos que una situación parecida, incluso más leve, en Europa había dado lugar a la dimisión del jefe del gobierno. Se han dimitido muchos jefes de gobierno por mucho menos. 20 segundos. A los 20 segundos es en Europa. Constituye ahora mismo y en aquel momento el 7% de la cuota del sector del mercado aéreo en España. Mucha gente tuvo que cerrar en este país y no volvió a abrir en las mismas condiciones, con una cuota mucho más amplia en sectores también estratégicos. Por consiguiente, alguien va a tener que justificar por qué esto era un sector estratégico y por qué tenía que ser. Bueno, mire, reproche a los que han sido importantes en la agencia tributaria. Ayer leía que en la agencia tributaria están muy orgullosos porque han cazado en un año a 429 españoles que pretendían ser residentes en el extranjero sin serlo. No es el caso de David Azagra, no es el caso del músico, no es el caso del Hermanísimo. El Hermanísimo utilizaba una técnica, yo creo que de carota, el tío con una cara extraordinaria. Resulta que pasó unos cuantos meses en la Moncloa, comiendo el jamoncito ese tan rico que ponen en Moncloa, el vino ese tan fino que ponen en la Moncloa, allí tranquilo, con la señora japonesa embarazada. Bueno, esto ya es muy tal, pero es que a la señora japonesa embarazada la llevaran en la ambulancia medicalizada de Moncloa a las consultas ginecológicas, ya es que me parece vivir como un marajá a costa suya y mía. Se lo reprochaba el otro día Figaredo, el diputado de Vox, se lo reprochaba en el Congreso a María Jesús Montero y casi la deja muda, que esto es muy difícil, ¿eh? Dejar muda a la Montero es muy difícil, pero casi la deja muda. Es interesantísimo lo que vamos conociendo y conociendo y conociendo del abuso de los Sánchez. Es un abuso institucional / familiar. Va desde los padres con dinero de una empresa que facturaba casi menos que cero y que recibió ayudas, y eso dio de sí. Paibol se llamaba, está en Algete, Madrid. Bueno, luego hemos ido pasando por el episodio de Begoña, del hermano. Espero que no tenga muchos primos, porque ya estamos perdidos como tenga muchos primos. Vamos a verlo. Claro y conciso. El diputado de Vox, José María Figaredo, ha preguntado a María Jesús Montero si sabía que el hermano de Sánchez vivía en la Moncloa a pesar de cotizar en Portugal. ¿Sabía usted, como ministra de Hacienda, que el hermano de Pedro Sánchez vivía en la Moncloa a pesar de cotizar y pagar sus impuestos en Portugal y cobrar un sueldo público de Badajoz? Una pregunta que la vicepresidenta del Gobierno ha evitado contestar. En su turno de réplica, Montero ha preferido cargar contra los de Abascal. ¿Sabe quién es responsable de la vivienda en este país? Las comunidades autónomas. Si Vox gobierna con el PP en la mayoría del territorio, Vox es responsable del discurso del señor Figaredo. Desde Moncloa aún no han dado explicaciones y todo indica que no las van a dar. El equipo de Sánchez asegura que la Moncloa es la residencia familiar del presidente y que, por lo tanto, no tienen que dar explicaciones de quién se aloja allí. Según el debate, el hermano de Sánchez y su mujer vivieron unos 6 meses en la sede de la presidencia del Gobierno y durante todo ese tiempo Azagra simulaba vivir en Portugal para pagar menos impuestos.
El matrimonio disfrutaba de los servicios, la manutención y la seguridad que ofrece la residencia oficial del presidente del Gobierno. Tanto es así que Pedro Sánchez puso en 2 ocasiones a disposición de su cuñada, Kaori Matsumoto, una ambulancia medicalizada para trasladarse a revisiones ginecológicas durante su embarazo. Según el debate, todo ello era para evitar que la prensa detectara la presencia de nuevos inquilinos en Moncloa, ya que la mujer de Azagra no tenía derecho a escolta. Un sinfín de recursos públicos de los que Sánchez no piensa dar explicaciones y de los que se ha beneficiado todo su entorno. Bueno, ya, pero... Vamos a esto de los abusos del hermanísimo y la cuñada japonesa, pero no quiero que se me olvide algo que me gustó de lo dicho en el Congreso por Esther Muñoz. Comparaba la condición de Begoña, antes cajera de sauna, y gracias a su marido, pues al final acabó en académica. Ella dice catedrática, creo. No dejan ustedes de decir que la vida de los españoles ha mejorado desde que están en el gobierno. La de algunos españoles sí. Por ejemplo, la de la familia del señor Sánchez. Su mujer ha pasado de ser contable de saunas a ser catedrático. Su hermano de refugiarse en Moncloa y tener un trabajo al que no pisaba. La familia del señor Cerdán también ha mejorado. Es verdad que se le ha ido un poco de las manos y ha acabado en prisión. La familia del señor Zapatero también. Más del 90% han mejorado su patrimonio. Mire qué da de sí trabajar para China y para Venezuela. Así que, señora vicepresidenta, ¿ustedes para quién trabajan? ¿Para quién trabajan? ¿Para los españoles o solo para algunos familiares del señor Sánchez? Para los españoles, ¿quién? Contra los españoles, si acaso. José Luis Balbás. Bueno, después de este tinglado de los gastos, que ya tenemos que preguntar en Europa, en Eurostat, ¿dónde está la pasta? Porque este tío no tiene ni presupuestos. No tiene presupuestos desde hace 3 años. No hay presupuestos. No hay presupuestos. 165.000 millones de gastos, que podríamos decir 20.000 más, y da lo mismo. 160.000 a junio. Pues, oiga, la transparencia... Oiga, 3 años sin presupuesto. ¿Pero usted qué se ha creído? Gastar el dinero de los españoles por la cara, ni sabemos dónde estás. Te vas al Tribunal de Cuentas, sede en el metro de Tribunal, y preguntas y dices, no, 35.000 millones de los Next Generation no sabemos dónde está. No los encontramos. Claro, eso es una cosa absolutamente de disparate. El 8,6% de subida del déficit de la Seguridad Social hasta 126.000 millones, pero ¿qué mismo da la cifra? ¿Dónde está la pasta? Porque usted no justifica nada. Y como no tiene presupuestos, un gobierno se tenía que haber ido porque ya está siendo todo ilegal. ¿Dónde está el dinero? En Air Europa 1.000 millones. Pero oye, ¿y los otros 126.000 y los otros 12.000? Pues nosotros somos el tercer país de Europa que más debería haber, el segundo, después de Italia, que más debería haber cobrado por fondos europeos. Ha cobrado mucho más ya que nosotros. Italia y Francia, ni te digo, nos ha pasado por todos los lados. ¿Por qué? Porque como no se fían de él, ya no le dan más fondos, al parecer. Porque como todo es opaco, todo es opaco y todo no está presupuestado, entonces, ¿quién hace los presupuestos? Esta señora que no sabía ni contestar al portavoz de Vox, que no sabía ni contestar. Solo le ha faltado decir, no, es que usted no sé qué. Porque es que lo que ha hecho la ministra de Hacienda y vicepresidenta económica del gobierno, o sea, es tremendo el tema. Entonces, claro, ya el país está en una situación muy complicada. Si sube algo el PIB, el 2,4, pero ¿cuánto suben los gastos? Sí que no se saben. No se saben si son 30.000 o 70.000 el déficit que vamos a tener este año, lo sabe él. Lo sabe él, pero es que no sabe que no se puede pagar gastos que no estén presupuestados en este país y en ninguno. ¿Es así, señor inspector? Es así. No, pero 3 años seguidos. Y quiere seguir otro año y si no vendernos media España a los catalanes con los 75.000 millones pendientes, como si él pudiera reducir 15.000 millones de nadie. Pero que quién es él, ni la ministra de Hacienda, ni nadie. Lo que no está en los presupuestos del Estado no está. Y eso... ya no nos queda más remedio que Europa y Eurostat decir, oiga, pídale las cuentas a este, porque este no las quiere dar. Y nada más nos dice payasadas como las de las 20 vallas, que tiro las 20 vallas y no sé qué, el ciclismo se jode. O sea, es un disparate escuchar a este todos los días y a sus cadenas, bueno, cada vez menos, porque ya las cadenas ya no le empiezan a hacer ni caso tampoco, ¿no? Entonces, claro, comprar discursos vacíos sin dinero... no vale. Entonces, o nos explica la transparencia del dinero o es ya lo único que le vamos a preguntar. ¿Dónde está la pasta?
Mario Garcés. Bueno, la banda sonora de la política española es la de Los Soprano ahora. Y resulta que la Moncloa se ha constituido una especie de CETI, una especie de casa de refugio, de asilo para exiliados fiscales, ¿no? Vamos a ir por partes. En primer lugar, el hermano. Yo circunstancialmente podría entender que un día el hermano va a visitar al presidente del gobierno y le invita a comer. No tengo ningún problema. Vamos, me cuesta, pero no tengo ningún problema. Hasta se puede quedar un día a dormir, bien. Pero que hayan aceptado que se pueda quedar a vivir, eso, los gastos en los que hayan incurrido como consecuencia de la habitabilidad o de la residencia del hermano no deberían haberse producidos y, por lo tanto, todos los que han sido autorizados, estoy hablando como interventor, evidentemente hay un alcance. Hay un alcance donde se debería exigir responsabilidades contables. Yo no estoy para sostener al hermano de un presidente del gobierno en su casa. Insisto, hago la vista gorda para un día, 2 días, no pasa nada. Pero es que ahí ha habido quien ha autorizado pagos, camareros de servicio de Moncloa que han atendido al hermano, gente que ha llevado en coche al hermano. ¿Cuándo nos vamos a rebelar los empleados públicos ante abusos de esta naturaleza y decir una vez por todas, yo no puedo hacer esto? ¿No os dais cuenta que cuando lo hacéis entráis en el círculo de corrupción? Y lo vengo denunciando hace tiempo. ¿Cuándo va a haber un interventor que diga hasta aquí hemos llegado? Hay que parar. Y ya no entro en el ámbito ahora de la inspección tributaria, me pongo el gorro ahora de inspector. Porque en aquel momento pues no se sabía. El triángulo se cerraba, por cierto, o la cuadratura extremeña del círculo se cerraba con Gallardo, que a lo mejor pasó también hay unos días con la japonesa embarazada y el otro, y estaban todos juntos, ya digo, porque esto es una cosa maravillosa, era un espectáculo absoluto. Pero para que ocurra esto, insisto, ha habido gastos. Se ha incurrido en gastos autorizados por las unidades correspondientes. Ha habido empleados públicos de Moncloa que han atendido de manera constante y duradera al hermano y a su mujer. Es que eso no se puede hacer. Pero que digan quiénes han sido, porque no pueden salir tampoco de rositas. 2, ese es el lado derecho del sofá. Si suponiendo que no está Gallardo, nos vamos al lado izquierdo. Está la mujer embarazada. Yo puedo entender que en un momento determinado, estás en una visita ocasional en presidencia del gobierno, se pone alguien mal y utilizas evidentemente un... Pero es que debía ser permanente la vida de la japonesa ahí. Claro, es que entonces ya el famoso helipuerto y el famoso helicóptero que hay en Moncloa ya era de utilización nipona. Hay una cosa realmente sorprendente para todas las necesidades que tuvieran. ¿Y el que lo llevaba en helicóptero le parece normal? ¿Y la gente que está ahí le parece normal? ¿Hasta qué punto se ha degradado Moncloa para aceptar esto? Yo he estado ahí 4 años. ¿Hasta qué punto se ha podido degradar? Pero vamos a la otra punta. En la otra punta está Begoña. Y Begoña ha hecho un uso permanente de las instalaciones, de los recursos, de los empleados públicos para beneficiarse. Y vuelvo a decir, en el centro de ese sofá hay un señor que se llama Pedro Sánchez. ¿Me va a decir alguien que no sabía que estaba su hermano ahí? Que había saltado la valla, que era un ocupa. Pues lo había consentido. Y si él consciente, él es responsable. Y si los funcionarios que han estado y han estado atendiendo a este señor son responsables. Por lo tanto, lo que debería hacer la oposición es, desde este momento, pedir la relación completa de todos los empleados públicos que atendieron sistemáticamente a este señor. Porque no deberían haberlo atendido, porque eran, evidentemente, eran el cumplimiento de unas obligaciones que eran absolutamente indebidas. Raúl Ramírez. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la intervención está claro, ¿no? Yo lo que lo puedo ver desde el punto de vista político y sobre todo personal, porque al final aquí estamos hablando de una persona. Hay que ser cutre, tío. Hablando, vamos a ser en castellano muy castizo, hay que ser cutre. Coño, pero si con un 10% de las comisiones supoéticas de una son 100 millones, coño, págale un alojamiento, un hotel estupendo, que hay pasta. Es decir, pero ya pasta, ya no digo de los españoles, que también españoles, sino que no se seas tan cutre de tener al pobre escondido, déjale cierta libertad, porque luego lo hemos pagado todos. Claro, cuando le van a procesar dice que no, que se tiene que ir a Japón porque el vínculo familiar pues lo echa en falta. Normal, si han estado conviviendo todos en la Moncloa a costa del área público, pues normal que la distancia sea el olvido. Yo esto lo entiendo. Pero hay que tener una cosa hay una cosa mucho más clara. El jueves pasado, cuando nos visitó el canciller alemán, en esa entrevista le preguntaban a nuestro presidente del gobierno que si él era conocedor o no de la visita que el señor Zapatero habían tenido con el señor Puigdemont, prófugo de la justicia, y él contesta alguna frase que decía, os tengo que decir la verdad como de costumbre. Claro, la carcajada, además es que esto está grabado, la carcajada era sonora, o sea, la cara de cemento armado que tienes que tener para que en la propia rueda de prensa, y perdón es tarde ya esta noche, pues, se descojonen de ti,
quien te está entrevistando, ya te está diciendo la catadura moral del individuo. Este individuo le da igual todo lo que estamos diciendo, le da igual todo lo que estamos haciendo. Él va a utilizar, y te voy a decir una cosa, el día que gobierne el PP con Vox o Vox con el PP o uno de los dos, yo siempre estoy escuchando y dice, limpiaremos todo lo que el sanchismo está haciendo. Señores, pónganse las pilas porque va de un déficit de funcionarios públicos en España alucinante. Porque lo que ha hecho Begoña no es más que lo que ha visto a su alrededor. Begoña no tiene ni cabeza para idear una trama de este calibre. Begoña ha llegado allí y dice, oye, mi marido enchufa previsiblemente a todos sus amigos. El hermano de mi marido enchufa también al amigo, a la mujer, a la no sé qué. Tiene un lío allí entre un amigo y una mujer que no sabemos muy bien de qué va esta historia. Luego resulta que también viene otro y enchufa amigo. Pues no voy a ser yo la tonta a la feria, pues también voy a enchufar yo a la mía. Es que estamos hablando de lo que uno llega y ve el entorno. Entonces, a mí me parece muy bien, el problema está en el miedo que genera este señor. El que se mueve en la foto, si es funcionario público, desaparece. Ya está, directamente. A lo Putin, desaparece. Nunca más, no tenemos, evidentemente, sí tenemos portaeronaves, aunque no lo sepas tú, no tenemos armas nucleares y ni tampoco estamos en Siberia, pero bueno, quizá el desierto de Almería puede ser un sitio para destinarlo. Entonces, estamos hablando, y vamos a intentar ser un poco más serio, ya no estamos hablando de un presidente de gobierno, estamos hablando pues absolutamente de un pequeño dictador. De la cuñada de su hermano. Que está utilizando su entorno para una autoprotección. Entonces, lo que a nosotros bajo un prisma democrático nos puede parecer un escándalo y no entendemos cómo el Estado no reacciona, es que tenemos un Estado adormidado. Tenemos un Estado que cada día, y esto decía José María que es verdad, cada día estamos hablando más de lo mismo y lo estamos somatizando. O sea, estamos llegando a entender esto mismo hace 5 años hubiera sido un escándalo de calibre mundial. Como la semana que viene aparecerá el primo del hermano del cuñado haciendo exactamente lo mismo, pues nos damos cuenta y dice, oye, pues igual las traigo uno a plantear, es decir, pues igual tampoco está tan dañino, ¿no? La solución no pasa por ahí. La solución pasa por los tribunales, que es lo que tiene que pasar. Donde más allá de inspeccionar o inspeccionar, pues esto que está demostrado y reconocido, pues la sociedad civil también tendría que poner una denuncia en los tribunales diciendo, oiga, queremos saber por qué se está produciendo con caudales públicos, y en este caso sí que son monetarios y medios, una utilización fraudulenta, porque está demostrada y tendrá que explicarlo. Pausa para la publicidad, apenas 2 minutitos. Estamos con el hermanísimo Ocupa en la Moncloa y con la ambulancia medicalizada que llevaba consulta al ginecólogo a la señora japonesa, su esposa y madre de su hija. José María Sánchez. Sí, bueno, antes has mencionado al general de Gaulle. Me voy a permitir recordar una cosa más sobre el general de Gaulle que pone de manifiesto cómo han cambiado los tiempos para peor, claro, para peor. Desde luego, en España y en Francia, sin duda, el general de Gaulle dimitió de la presidencia de la República en el año 69. Había nacido en 1890. Luego tenía en ese momento 79 años. 79 años. Y tenía derecho a 2 pensiones. Una de general del ejército francés y otra de jefe del Estado. Bueno, pues renunció a una. Renunció a una. Claro, esto hoy no sucede ni en Francia, ni en España, ni en ningún lugar del mundo, habida cuenta de, en fin, la degradación que sufren todas las democracias occidentales, ¿no? Esto es impensable. Bueno, y en cuanto a Begoña y el resto de la familia, hay una novela que a mí me parece muy divertida y una novela que yo valoro desde el punto de vista literario como otras de él, ¿no? De González Ruano, que se titula Manuel de Montparnasse, ¿no? Que es un retrato de la bohemia en París entre 1940 y 1943, es decir, en plena Guerra Mundial y cuando ya Francia está ocupada. Y es la bohemia de París que es la que vivió González Ruano cuando estaba en París, porque él estuvo allí en esos años. Y bueno, pues va describiendo todo tipo de personajes pintorescos, y nunca mejor dicho, o sea, que merecen ser pintados. Bueno, esto de la japonesa ya, esto es una nota de color oriental, de exotismo en este cuadro vemos que es como Manuel de Montparnasse, vamos, es como la novela González Ruano. Hay un momento en la novela que dice Ruano
describiendo infinidad de personajes de diversas nacionalidades, habla de un japonés que tenía un lío con no sé qué señora y dice el japonés, a pesar de esa carita de aceituna pinchada en un palo que tenía, era un sinvergüenza que se cogió unas cogorzas tremendas y tal y cual. Bueno, pues esto estamos ya en este plano, o sea, esto es una cosa literaria a lo González Ruano, porque ahora que en un programa de estas características por la noche estemos hablando de que hay una señora japonesa en la Moncloa embarazada, según dicen los enterados, no se sabe bien de quién, yo no digo nada, que resulta que no sé qué trance sale disparada por los aires, que fue en un helicóptero medicalizado, cuando está allí en la Moncloa circunstante el director de orquesta que no dirige y no sé si tampoco hace otras cosas, y el hermano y los otros sentados. Vamos a ver, esto es Manuel de Montparnasse, pero en tiempo de paz, en un país que creemos que debería tener una cierta dignidad y que con esta familia cebolleta pues la ha perdido. Pues sí, bueno, pasan las semanas y parece que hay signos de que el círculo sobre la financiación ilegal del PSOE se concreta, se afirma y hay signos. ¿Qué signos? Hombre, pues hace 4 meses el PSOE defendía una comisión en el Congreso para ver qué hizo y qué no Santos Cerdán. Hoy nones, se oponen a la creación de algo que proponían ellos. Eso significa que algo está cambiando y ahora no conviene apretarle las tuercas a Santos Cerdán. Un Santos Cerdán que continuará en prisión y en el auto del instructor, entre otras lindezas, se permite especular sobre el tiempo que le permite la ley de mantenerlo en Soto del Real a la fresca, ahí, en prisión preventiva. Dice 6 meses, que por cierto terminan el 30 de diciembre. O sea que si se da prisa, a las uvas llega. Pero hasta entonces me parece que lo tiene crudo. Vamos a ver cómo está eso de la financiación ilegal del PSOE. El Tribunal Supremo tiene indicios suficientes para imputar al PSOE por financiación ilegal. Según The Objective, el magistrado Leopoldo Puente apunta al presunto desvío de fondos hacia el partido en forma de donaciones realizadas por los implicados en la trama. Unos fondos que, según el magistrado, procederían de comisiones ilegales, lo que aumenta las sospechas de financiación ilegal. En la investigación está siendo clave tanto el material incautado en los registros de varias constructoras como los gastos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Este mismo lunes hemos conocido que el PSOE llegó a abonar a Koldo García cerca de 24.000 euros en gastos en 5 años. Los investigadores ponen el foco en el material incautado en la sede de Levantina, la constructora de Pepe Ruz más beneficiada por transportes. Ruz, por cierto, es un hombre clave para los agentes por sus relaciones directas con Ábalos, Koldo y Cerdán. Levantina no es la única empresa señalada. También lo está Servinavar, la empresa de Anchón Alonso de la que Cerdán poseía el 45% de las participaciones. Esta sociedad resultó adjudicataria de las obras de los túneles de Velate por 76 millones de euros. Este lunes, Anticorrupción ha concluido que esta adjudicación vinculada al exsecretario de Organización de los Socialistas debió ser anulada. Obras Públicas y Regadíos y Acciona son otras de las mercantiles salpicadas por la trama. La UCO localizó en sus sedes documentos en los que aparecía el nombre de Ábalos. La documentación en manos de Leopoldo Puente demuestra que las supuestas mordidas no solo se blanqueaban mediante donaciones, sino también a través de los gastos que José Luis Ábalos presentaba al PSOE. En noviembre de 2021, Ábalos presentó facturas de unos 9.000 euros mensuales, lo que encendió las alarmas en Ferraz. También se han detectado pagos de 3.000 y 4.000 euros al mes en el restaurante La Tragantía de Madrid, donde se reunía con Pepe Ruz y otros empresarios vinculados a la trama. La tranquilidad en Moncloa comienza a desvanecerse. La UCO sigue sin localizar los fondos en el extranjero, pero los investigadores manejan gran cantidad de pruebas documentales y grabaciones que demuestran cómo se habría articulado el cobro de sobornos y de favores públicos. José Luis Balbás. Bueno, el aspecto de la financiación en los cientos y cientos o ya miles de audios que hemos oído es
asqueroso, o sea, es una cosa tremenda. Lo de la financiación que dirigía Santos Cerdán, pues quien lo dirigía, básicamente, pues no se sabe dónde está el dinero, pero cantar han cantado que tú no veas ahí, o sea que la UCO debe tener pruebas por todos los lados, y las empresas que han registrado, no solo la levantina, sino la navarra esta de la cual firmó un día por la tarde Servinavar, sí, el 45% para 76 millones de un contrato de túneles, con lo cual hay que tener una calificación de narices. Yo no sé si la tenía, pero creo que el capital era mínimo. La tenía la UTE. La tenía la UTE, pero no ellos, ¿entiendes? O sea, que es un... claro, esto con todo el lío económico que están montando en España, subiendo los impuestos permanentemente para financiar las ineficiencias de las constructoras, porque claro, las suben y cobran comisiones, entonces necesitan mucho más dinero para hacerlas. Entonces, ¿qué han subido? Los impuestos permanentemente, la seguridad social. Entonces, ¿qué está pasando? Que se han caído en los últimos 6 meses 15.000 empresas pequeñas, con lo cual quitan empleo, desenlacen lo que hay creado, y eso simplemente es una pérdida de empleo y es una pérdida de todo. Lo que es ilegal es financiar partidos políticos con dinero del Estado, pero es un delito gordísimo, es un dinero gordísimo, aunque sean 500.000, 1 millón, 7 millones, aquí hay muchos millones más, o sea, esto aquí hay mucha pasta, Eso está, la levantina esta, bueno, tú no veas la construcción que le daban, pero la UCO ahí creo que pilla muchos papeles, o sea que, y muchas cosas digitales, porque el tema es que en los discos que pillan y se llevan, levantan las alfombras rapidísimo. Eso lo he visto yo hacer en montones de oficinas y de lado cuando ha habido problemas legales, ¿no? Entonces, la UCO lo tiene. Entonces, claro, el delito al partido que pilla, pues desde luego por eso cayó por una cosa bastante menor en Mariano Rajoy. Y eso era el emblema de Sánchez y Ábalos en el discurso de investidura, ¿no? Entonces esto, como sigue así un poquito, es gravísimo para el PSOE, es gravísimo, porque las empresas están ahí, las obras dadas están ahí y faltan más de dar, porque la otra grande que empieza por A y luego sigue una C, esa no hay todavía los papeles, pero habrá lo que haya. Lo que está haciendo el PSOE de tapar todos los temas y no explicar nada y tratar de cargarse a la UCO, es decir, se quiere cargar a la UCO para que estos temas de corrupción no salgan. Mire usted, o sea, esto ya no es un país serio, esto es un cachondeo que se carga la economía española. 14.200 empresas en los últimos 6 meses han ido fuera, que son las que financian esto, que cuidadito, las grandes esas que tenemos no sé qué, que no sé cuántos, tienen muchísimo fuera de España, mientras el ejemplo básico es Soparfis luxemburguesas, por montones, de 100 en 100, las grandes empresas. No cotiza aquí, y el pleito ya le perdió a Hacienda contra el Estado de Luxemburgo por la baja tributación, que es conocido el descalabro de Hacienda con esto. Entonces, claro, ¿cómo vamos a financiar el Estado con esta presión si luego encima desaparece con la corrupción? Y la corrupción lleva a ineficiencia absoluta, con lo cual, esa ineficiencia, ¿dónde está? En el AVE del gran ministro que tenemos de Transportes, uno que era de Valladolid, que ahora no se sabe ni lo que es ese. No, seguirá siendo de Valladolid. El tal puente es ese, pero vamos, lo que es un desastre metido en Madrid, que nos han metido desde Valladolid. Mario Garcés. Hay algo que está pasando ahora que se asemeja a lo que pasaba en el final del felipismo, cuando se deshojaba la rosa. Y es que había tal cantidad de causas que los españoles opinaban sobre cuáles eran las más graves y las menos graves. Ahora ya no hay rosa, ahora ya el capullo se ha caído, ahora lo que hay son todo espinas, se la están clavando las espinas constantemente. El Partido Socialista, la verdad es que casi forma parte ya del martirologio, pero de la propia inmoralidad, ¿no? Dicho eso, yo creo que hay 2 causas que son fundamentales, que son críticas y que habría que centrarnos en ellas. Una, la del fiscal general del Estado, y otra, en la financiación ilegal del Partido Socialista. Es verdad que lo demás es muy morboso, muy mórbido, que el hermano en el sofá, que la mujer en el helicóptero, es todo terrible, hay que investigarlo, evidentemente habrá que depurar responsabilidades, pero la financiación ilegal del Partido Socialista, si se llega a confirmar, ya hay indicios ya racionales, según el Tribunal Supremo, de que puede haber pruebas que vayan en esa dirección, debería ser el objetivo fundamental de la actividad de la oposición. Y, por supuesto, de la actividad judicial. ¿Por qué?
Hasta ahora, Pedro Sánchez ha librado la batalla encapsulando, como suelen hacer todos los partidos políticos, la responsabilidad individual en un conjunto de personas sobre la base de la posible infidelidad. Él se ha victimizado, lamentablemente yo tenía unos amigos que han sido desleales conmigo, fíjate además el coste que ha tenido para el partido, pero eso era una forma inicial de encapsulamiento. Si esa cápsula se rompe y resulta que lo que ha habido son transferencias vía donaciones, como parece ser, y ya veremos la procedencia, que habrá que analizar los empresarios que han hecho esas donaciones y con qué objetivo, ahí esa cápsula se rompe y hay que ir a otra cápsula. ¿Cómo funciona el partido? ¿Cómo funcionan los partidos en este caso? Dirán, no, esto lo sabía el tesorero, pero a mí no me dijo nadie nada. El siguiente encapsulamiento, la siguiente fase. No me lo creo, no me lo creo. Si tus íntimos amigos, que eran tus compañeros de coche, se han lucrado y eran unos sinvergüenzas. Si además han conseguido fondos no solamente para ellos, sino también para financiar el partido, no nos hagas pensar también que tú no lo sabías. Resulta que no sabías lo de tu hermano, resulta que no sabías lo de tu mujer, resulta que ahora no sabías que tus amigos se llevaban dinero y resulta que ahora no sabías que había financiación para tu partido. ¿Pero tú quién eres? Por eso es importante que todo confluya directamente en ese vértice en el presidente del gobierno. Y ahí creo que la labor de la oposición tiene que estar en lo político, en intentar cercarlo precisamente por esta vía. Raúl Ramírez. Pues voy a coger este hilo, ¿no? Porque me parece muy interesante. A ver, tenemos que entender también que es un tema serio, muy grave, como decía mi compañero, para el PSOE, pero quizá no es un tema serio ni tan grave para Sánchez, porque yo esta noche estoy continuamente desligando la figura de la persona del personaje. Es que igual le viene hasta bien, ¿no? Que hablemos de la financiación ilegal del Partido Socialista para no hablar de otras cosas que le pueden afectar a él personalmente. Su ego está muy por encima del partido, no os quepa ninguna duda. Pero aquí hay dos líneas. Cuando el señor Rajoy pierde o se deja vencer en la moción de censura, nunca lo entenderemos, esa defensa, básicamente les pide hablar de la corrupción de Génova, la corrupción y la financiación del partido, y eso fue un poco la bandera, ¿no?, que se agitaba allí por parte de este señor a la hora de tal, ¿sí? El discurso y Ábalos también, y no, Ábalos el discurso, digo, el discurso aquel. Los dos. Y a partir de ahí dices, oye, por la ley de transparencia y financiación de partidos, hasta donde yo sé, igual ha cambiado y no me he enterado, pero es probable, cuando un partido político recibe dinero vía donación, está obligado a determinar quién es el donante, quién es el donatario y qué cantidad se dona, ¿no? El motivo está claro, una donación la hace porque te da la gana, pero la cantidad, el origen del fondo y el destinatario del fondo estamos obligados. No nos puede sorprender esto, entre otras cosas, porque cuando ya hablamos también de cómo empezó su carrera política el señor Sánchez, fue a través de crowdfunding, que nunca el Tribunal de Cuentas, porque estaba el señor Pepiño, recuerdo, en aquellos casos al frente, el Tribunal de Cuentas dijo, miró para otro lado, nunca explicó de dónde aparecieron los 342.000 euros que reconoció que habían aparecido para hacer su carrera política. Pues aquí estamos en la misma fotografía. Hay una cosa a la hora de maniobrar que te das cuenta de los nervios y el estado de la gravedad. Cuando intentan invalidar las grabaciones de la UCO como prueba de cargo. La propia tribunal ha dicho que no, que las grabaciones son veraces, que son claras y que no hay ningún tipo de manipulación. Por tanto, no estamos hablando ahora mismo de lo que el Partido Socialista, porque yo tengo una teoría propia, que no significa que sea real, ni mucho menos, seguramente estaré absolutamente equivocado. Yo creo que el señor Sánchez está pensando ya en su segundo momento, que va a ser el jefe de la oposición. No nos quepa la menor duda. Si alguno ha pensado que el señor Sánchez va a adelantar las elecciones si puede no retrasarlas y que se va a ir de la política, es un auténtico ignorante de cómo es el señor Sánchez. El señor Sánchez va a estar porque no tiene otra salida en la vida que seguir chupando del bote de las arcas públicas. No tiene otra opción y él intentará destrozar el Partido Socialista, le importa... Iba a hacer una burrada y perdonadme anoche. Le importa bastante poquito lo que le pasa al Partido Socialista mientras él se pueda presentar otra vez como un reconstructor. Y para ello tiene que llevarse por delante a toda la plana actual como responsables, incluido el señor Cerdán y el resto, de haber montado un modelo corruptor, se los va a llevar, como ha hecho siempre. Por tanto, cuidado con estos movimientos porque creo que lo que le pase al PSOE por parte del señor Sánchez le preocupa bastante poquito. E incluso... siendo un poquito mal pensado, el poder venir hasta bien. José María Sánchez. Bueno, pues brevemente, yo coincido con Mario Garcés, pero coincido porque lo que Mario ha dicho, yo, en fin, lo he dicho ya varias veces aquí y en otros lugares. Es decir, esto de la corrupción del Partido Socialista y de los líderes del Partido Socialista, de nuevo, no tiene nada.
Felipe González cayó en el año 96 por esto, porque fueron años y años y años en los que había escándalo tras escándalo y al final eso provocó una erosión en su figura y en el partido y terminó siendo derrotado por el Partido Popular. No hizo ningún mérito especial el Partido Popular para ganar las elecciones, ¿eh? Fueron los deméritos del Partido Socialista, sobre todo en este ámbito de la corrupción. Pues ahora estamos asistiendo a un episodio parecido. ¿Esto qué significa? Significa que el Partido Socialista es un partido corrupto. Es un partido corrupto. ¿Es lo peor que le puede pasar a un partido? Bueno, a un partido como el socialista no, porque en el pasado fue cosas mucho peores que corrupto económicamente, ¿eh? Me refiero a la Segunda República y a la Guerra Civil, y no voy a decir más. Y luego, en segundo lugar, también tiene razón Mario, y también he insistido sobre esto en alguna ocasión, creo que aquí, vamos a ver, todas estas causas de Aldama, Santos Cerdán, Begoña, la tía de Begoña, la japonesa, el no sé qué, no sé cuántos, vamos a ver, todo esto es importante y revela un estado de corrupción general que afecta a ese partido y a la familia del jefe del gobierno, indudablemente. Pero aquí lo verdaderamente capital es que se siga investigando para que sepamos, y yo creo que es así, pero no tengo elementos que me permiten afirmarlo sobre la base de una prueba, que aquí hay, en parte, en la mayor parte, corrupción del partido. Es decir, que todos estos o han sido beneficiarios de una corrupción muy individual, es decir, para ellos mismos, léase el episodio Begoña, el episodio El Hermano, el episodio de la japonesa, o no sé cuántos episodios, o léase el episodio de señores que probablemente, como tantas veces he dicho también, y perdón por reiterar, vamos a ver, Santos Cerdán, Aldama, toda esta gente, al final sí, cobran comisiones, indudablemente, y se enriquecen, pero probablemente forman parte de una organización más amplia cuya finalidad última es allegar fondos al Partido Socialista, fondos ilícitos, de origen ilícito o de origen lícito, pero cuyos actos para que sean finalmente destinados al Partido Socialista son ilícitos y probablemente ilícitos penalmente. Esta tendría que ser la diana a la que debería mirar no solamente la oposición, Raúl, a la que debería mirar la prensa y los jueces en la medida en que puedan. Barbas. Bueno, la corrupción es la cuestión que más asfixia a la economía de un país, porque hace todo ineficiente, todo ineficiente. ¿Qué está ocurriendo? Como no tenemos presupuestos ni tenemos información de cómo va el dinero, estos suben permanentemente los impuestos, asfixiando a las pymes, que son casi el 85% o el 90% del empleo, que es lo que son, porque no, los fondos europeos les vienen un poco menos de los que deberían venir por las cuestiones que hacen, y la financiación, desde luego, de los partidos políticos son de fondos ilícitos, no pierdas el tiempo, no es de origen personal de uno que quiere donar, no. Donan porque hay un sobreprecio en las obras, en los puentes, en los trenes, que luego fíjate cómo funcionan. Nunca ha funcionado peor los aeropuertos ni los AVEs en ningún lado de España que como está ahora, pero si es una cosa de disparate. Si España funcionaba a la hora, no nos acordamos que llegaban al minuto o minuto antes el AVE, y si no, si pasaban 5 minutos te pagaban, no sé, 20%, no sé qué, barbaridad, y no se paraba ni una vez un aeropuerto, o sea, nada, lo cual es súper importante para el turismo y para el transporte y para todo. Entonces eso, España se está, digamos, perdiendo muchísimo prestigio en eso. De hecho, turismo nos vamos a 100 millones, que es lo que grandemente ha soportado, pero el número de turistas franceses y alemanes, que son los más importantes, los dos han bajado este año, ¿sabes? O sea, los dos. Aunque subimos por el gran estructura turística que tenemos, que en gran soporte es pyme toda. No creáis que son grandes hoteleras, no. Son empresas que tienen 2 hoteles, 4, 7 o 10, que no es mucho, ¿sabes? Y funcionan muy bien y son eficientes en el precio. Aquí, ¿qué está pasando? Que los costes son crecientes para las empresas, la seguridad social, los impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Que si encima presionan la corrupción,
encima presiona la corrupción para que se suba, se hace mucho más ineficiente y se cae el empleo, que el empleo y el paro somos el primero o el segundo de Europa ya, que esto es un cuento todo de la tipa esta que es vicepresidenta de empleo, que hace el ridículo, pierde todas las votaciones, pero necesitamos que la sociedad española sea eficiente, productiva y una economía real que cree empleo. Qué importante es la verdad. Les voy a poner un ejemplo. Los Macron. Digo los Macron porque Brigitte Macron, los franceses, lo digo por si nos escucha alguna feminista, en Francia también las mujeres pierden el apellido. Y cuando cambian de marido, cambian también de apellido. Es un carajal burocrático de miedo, pero esta es los Macron. Brigitte y Emmanuel. Bueno, pues desde hace unos cuantos meses hay un tío empecinado en las redes sociales que actúa desde Estados Unidos, que está en que Macron está casado con un hombre, que esa señora, la señora Brigitte, a la que los franceses llaman Bri-Bri, y que por cierto se apellidaba de verdad Troignon. Bueno, pues que es un hombre, y dale que te pego, y bromas por aquí, y además tiene un aspecto asimiescado, y encima resulta que es un tío, porque no sé qué, fíjate qué hostias mete en el avión cuando sales del avión, es un tío, porque sí, todo un verano horrible para los Macron. Los Macron han dicho, se acabó, vamos a ir a un juzgado en Nueva York a denunciar a este tío, le pediremos una reclamación multimillonaria, y si hay que llevar pruebas, las llevaremos. Y están dispuestos a llevar ecografías que demuestran que Bri-Bri es mujer, cosa que yo no dudo nunca. Desde que la conoció en Amiens, era su profesora de teatro, y salía con la hija. Documentación de las hijas, tiene 3 de matrimonios anteriores. Fotografías íntimas para demostrar que ella es mujer. Fíjense qué valor le dan los Macron al sentido de la verdad. Si no mientan más, no injurien más. ¿Qué hay que hacer? Pues lo que haya que hacer se hace. Vamos al juzgado con esa documentación, digamos, personal e íntima, para deshacer el bulo ese y preservar la verdad sobre ellos. Aquí no tenemos sentido sobre la verdad y la mentira. Ni siquiera sobre la identidad sexual, pero bueno, dicho eso... Bueno, eso es otra cosa. Yo, como conclusión, simplemente tenemos que mirar en el Airbnb si realmente está puesto como alquiler vacacional la Moncloa. La Moncloa, es importante, esa será es la muy cosa. Importante. Tenemos que ver si entre los centros de artes y oficios de este país está también la Moncloa y si la Moncloa es un centro de headhunters para colocar fundamentalmente a mujeres de dirigentes del Partido Socialista Obrero Español. Todo esto, efectivamente, y lo decía muy bien José María, es pintoresco, es estrambótico, forma parte casi de la brocha gorda de la literatura más grotesca española, ¿no? Pero lo cierto y seguro es que lo importante, por favor, y que lo sepa todo el mundo que nos está escuchando, está en la corrupción del Partido Socialista, que hay que investigarlo hasta el final y poner fin, desde luego, a la anomalía del fiscal general del Estado. Últimos compases del MAS se perdió en Cuba por el día de hoy y les esperamos la semana que viene, pero reflexionen ustedes sobre la mejor manera de que se trasladen esas ideas que compartimos al conjunto de la sociedad española. Seguro que llegan a la conclusión de si, como es el caso, nosotros tenemos la voluntad de ser la correa de transmisión, lo mejor que pueden hacer es apoyarnos y inscribirse en el Club de Amigos del Toro Televisión. Tan simple como llamar a ese teléfono. Si quieren hacer alguna donación, estupendo. Se podrán desgravar, conozcan las condiciones y verán que son ventajosas. Hasta la semana que viene.